hija de la mismísima Lola Flores, icono absoluto indiscutible del flamenco y la copla, y el propio guitarrista flamenco Pescailla, actriz oficial protagonista de decenas de películas y series españolas nacionales. Y esa misma mujer destrozada silenciosamente por culpa de Isabel Pantoja, la propia amiga íntima, convertida en la propia ladrona del novio de Lolita, el propio torero español legendario, Francisco Rivera Paquirri, con Lolita Flores llevando una relación pública con Paquirri mientras que todavía eran amigas. Hoy vas a saber la oscura verdad sobre cómo Isabel Pantoja le destrozó la vida y humilló públicamente a Lolita Flores. Aún más oscuro, ¿qué pasó realmente aquella noche del debut artístico de Lolita Flores, cuando Isabel Pantoja y Paquirri aparecieron cogidos de la mano? Y aún más trágico, ¿qué maldición gitana pronunció personalmente la propia madre Lola Flores contra Isabel Pantoja delante de decenas de testigos? Y lo más oscuro, ¿qué pasó dentro del dormitorio de Lolita Flores después de que Paquirri hubiera muerto oficialmente dentro de la propia plaza de toros andaluza de Pozoblanco? Quédate hasta el final. 6 de mayo del año 1958. Clínica privada del centro madrileño de la capital española. Nace personalmente dentro del propio hospital madrileño María Dolores González Flores, hija biológica única del matrimonio oficial formado por la propia cantante española más grande del siglo XX entero, María Dolores Flores Ruiz, popularmente conocida dentro del corazón español como Lola Flores, la faraona, y el propio guitarrista flamenco español catalán Antonio González Batista, popularmente conocido dentro del panorama musical español anterior como el Pescailla, considerado personalmente durante los años 50 y 60 como el padre biológico oficial de la propia rumba catalana española. Popularmente conocida dentro del corazón español y dentro del panorama artístico nacional durante los siguientes 45 años enteros, seguidos como Lolita Flores. Segunda hija biológica común del matrimonio Flores González. La primera hija biológica común anterior de la pareja oficial había nacido personalmente durante el año 1957, pero había muerto silenciosamente pocos meses después dentro del propio chalet familiar madrileño. 4 kilos exactos de peso al nacer, 52 centímetros de estatura, portada exclusiva de la revista Hola durante las siguientes 3 semanas seguidas. Fotografías oficiales privadas dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño de la propia Lola Flores. Documento gráfico histórico artístico español, directo dentro del corazón español anterior. Lolita Flores crece silenciosamente durante los años 60 enteros dentro del propio chalet familiar madrileño Villamar y Ángeles, de la propia zona norte de Madrid, rodeada cotidianamente durante toda la infancia común, oficial biológica, por las cámaras nacionales españolas del corazón. Vida familiar aristocrática flamenca, continuada durante los años 60 y 70 enteros, sin apenas privacidad oficial personal directa, sin apenas silencio doméstico dentro del propio chalet familiar madrileño, rodeada cotidianamente por decenas de artistas oficiales flamencos, españoles, amigos personales, directos de la propia madre biológica, Lola Flores. Y a partir del año 1963, silenciosamente dentro del propio chalet familiar madrileño, nace la propia hermana biológica común menor de Lolita Flores, Rosario Flores González, segunda hija biológica común oficial, actualmente cantante oficial española del corazón español anterior durante los últimos años enteros, seguidos con éxitos legendarios como Como quieres tú y Yo me niego. Y a partir del año 1961, silenciosamente, dentro del propio chalet familiar madrileño, había nacido personalmente el propio hermano biológico común mayor de Lolita Flores, compositor y cantante oficial español profesional del panorama musical nacional durante los últimos años seguidos anteriores hasta la propia muerte definitiva personal biológica del día 30 de mayo del año 1995, dentro del propio chalet familiar madrileño, La Moraleja, por una sobredosis oficial documentada de medicamentos, exactamente 15 días después de la propia muerte definitiva de la propia madre biológica común, Lola Flores. Familia flamenca aristocrática absoluta de la propia dinastía musical Flores González, considerada oficialmente durante los últimos 70 años enteros
seguidos dentro del corazón español, como la propia dinastía musical familiar española, más importante de todo el propio siglo XX español entero. Herederos musicales oficiales, directos del propio flamenco español clásico. Iconos absolutos indiscutibles del universo artístico corazón español directo. Lolita Flores estudia silenciosamente durante los años 60 y 70 enteros, dentro del propio colegio privado religioso madrileño, de la propia zona norte de Madrid. Vida escolar, aparentemente estable, durante los primeros años seguidos. Aparentemente, porque cotidianamente cada tarde durante los años enteros seguidos, la propia hija mayor biológica de Lola Flores tiene que soportar personalmente delante de las cámaras nacionales españolas del corazón la propia presión mediática continuada, oficial pública directa, por ser hija biológica única legítima de la propia dinastía musical familiar Flores. 17 años recién cumplidos entonces del año 1975. Lolita Flores decide personalmente, dentro del propio chalet familiar madrileño, empezar oficialmente la propia carrera profesional, oficial artística musical, directa, dentro del panorama musical español nacional. Primer disco oficial nacional, publicado personalmente durante el año 1975, titulado exclusivamente Amor, Amor. Éxito comercial oficial, documentado dentro del panorama musical español anterior. Portada exclusiva de la revista Semana durante las siguientes 3 semanas seguidas. Y a partir del propio año 1975, Lolita Flores se convierte oficialmente, durante los siguientes 5 años enteros seguidos, dentro de la cantante y actriz oficial nacional española más prometedora del panorama artístico español directo. Éxitos comerciales continuados, portadas exclusivas periódicas dentro de las revistas del corazón españolas, contratos profesionales oficiales millonarios, firmados personalmente durante los siguientes años seguidos. Y a la vez, dentro del mismo periodo temporal exacto de finales de los años 70 enteros, silenciosamente, dentro del propio panorama social español anterior, Lolita Flores mantiene cotidianamente una amistad íntima personal, directa, continuada con una mujer joven cantante andaluza, recién llegada personalmente, durante los meses anteriores, hasta la propia capital madrileña, nacida dentro del barrio sevillano de Triana, el propio 2 de agosto del año 1956, popularmente conocida entonces dentro del panorama artístico español anterior como La Pantoja. María Isabel Pantoja Martín, tonadillera oficial española profesional andaluza, recién llegada personalmente durante los meses anteriores hasta la capital madrileña, sobrina biológica personal directa del propio cantaor español Chiquetete, popularmente conocido dentro del panorama flamenco andaluz. Familia biológica española humilde, de origen sevillano, de clase trabajadora andaluza, sin ningún vínculo profesional previo dentro del mundo mediático del corazón español anterior a los años 70. Amistad íntima, personal directa, continuada durante los siguientes años seguidos enteros, de finales de los años 70, entre Lolita Flores e Isabel Pantoja. Fiestas familiares oficiales conjuntas periódicas dentro del propio chalet familiar madrileño Villa Mar y Ángeles de la propia Lola Flores. Actuaciones oficiales conjuntas continuadas dentro de los platós televisivos madrileños españoles nacionales anteriores. Vacaciones veraniegas oficiales periódicas conjuntas dentro de la propia costa andaluza mediterránea española. Frase textual documentada personalmente de Lolita Flores, pronunciada personalmente delante del propio presentador español Bertín Osborne, dentro del programa Mi casa es la tuya, de la cadena Telecinco, durante el propio año 2016. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente al inicio oficial del propio noviazgo sentimental personal directo biográfico anterior de Lolita Flores con Paquirri. Cuando se separó de Carmina le fui a ver a alguna corrida y empecé a notar algo. Mayo del año 1980. Plaza de Toros Andaluza, oficial nacional española directa. Corrida de toros, oficial pública nacional española, celebrada personalmente durante la propia tarde del propio mes de mayo del año 80. Invitación oficial personal directa, transmitida personalmente por parte del propio torero español legendario, José María Manzanares padre.
Lolita Flores, 21 años recién cumplidos entonces, asiste personalmente, puntualmente, durante la propia tarde del mes de mayo del año 80, a la corrida oficial pública andaluza. Y ahí encuentra silenciosamente durante la propia tarde del propio mes de mayo del año 1980 al propio torero español legendario nacional, directo recién separado oficialmente durante los meses anteriores de la propia esposa oficial civil, pública biográfica, anterior aristocrática andaluza, Carmina Ordóñez Araujo, Francisco Rivera Pérez, popularmente conocido dentro del panorama taurino español anterior como Paquirri, nacido dentro de la localidad andaluza de Zahara de los Atunes, provincia de Cádiz, el propio 5 de marzo del año 1948. 32 años cumplidos entonces. Paquirri se había separado personalmente oficialmente durante el propio año 1979 de la propia primera esposa oficial civil pública anterior, aristocrática andaluza, Carmen Ordóñez, hija biológica del propio torero español legendario nacional histórico, Antonio Ordóñez. Divorcio civil oficial español familiar directo, ejecutado personalmente durante el propio año 1982, dentro del propio juzgado civil español competente. 2 hijos biológicos comunes anteriores, Francisco Rivera Ordóñez y Cayetano Rivera Ordóñez. Y a partir del propio mes de mayo del año 1980, Lolita Flores empieza personalmente una relación sentimental, íntima, oficial pública nacional española con Paquirri. Amistad íntima continuada, personal directa cotidiana, durante los siguientes meses seguidos. Actuaciones conjuntas oficiales, continuadas dentro de las corridas andaluzas nacionales. Fotografías privadas domésticas periódicas, dentro del propio chalet familiar madrileño Villamar y Ángeles, de la propia Lola Flores. 1 año y medio entero exactamente de relación sentimental, íntima personal, oficial pública nacional española, entre Lolita Flores y Paquirri, durante los años 1980, 1981 y 1982. Vacaciones veraniegas oficiales conjuntas periódicas dentro de la propia costa andaluza mediterránea española. Sesiones fotográficas oficiales privadas periódicas dentro de las revistas del corazón españolas. Y a la vez, dentro del mismo periodo temporal exacto de los años 1980, 81 y 82, silenciosamente dentro del propio panorama social español anterior, la propia amistad íntima personal directa continuada entre Lolita Flores e Isabel Pantoja todavía continúa oficialmente vigente. Fiestas familiares oficiales conjuntas periódicas dentro del propio chalet familiar madrileño Villamar y Ángeles. Actuaciones oficiales conjuntas continuadas dentro de los platós televisivos madrileños nacionales, sin apenas rivalidad oficial pública anterior entre ambas amigas íntimas oficiales españolas. Frase textual documentada personalmente de Lolita Flores, pronunciada personalmente dentro del propio libro oficial biográfico personal directo de memorias, publicado personalmente durante los últimos años seguidos. Dice, textualmente, ella sabía que yo estaba con él. Y yo creo que como amiga mía no estuvo bien. Bendición oficial pública nacional española, pronunciada personalmente por parte de la propia madre biológica común, Lola Flores, durante los meses siguientes, al inicio oficial de la propia relación sentimental íntima personal directa entre Lolita Flores y Paquirri. La faraona bendice públicamente delante de las cámaras nacionales españolas la propia relación oficial pública entre la propia hija biológica única legítima, Lolita Flores, y el propio torero español legendario Paquirri, sin apenas oposición oficial familiar anterior, sin apenas resistencia oficial pública ninguna, dentro del propio panorama social español anterior. Y aquí llega el momento más brutal de toda la propia trayectoria pública oficial personal biográfica anterior de Lolita Flores durante los últimos 44 años enteros seguidos. Finales del propio año 1982. Buenos Aires, Argentina. Paquirri se encuentra oficialmente durante los meses del otoño del año 82 dentro de la capital argentina, cumpliendo personalmente una gira profesional oficial taurina internacional andaluza latinoamericana, sin apenas contacto humano personal directo, continuado durante los meses seguidos con Lolita Flores dentro de la propia capital española madrileña.
Y a partir del propio otoño del año 1982, silenciosamente dentro de la propia capital argentina, Paquirri encuentra personalmente durante las semanas anteriores a la propia tonadillera española sevillana Isabel Pantoja Martín, 26 años cumplidos entonces, recién llegada personalmente hasta Buenos Aires, cumpliendo la propia gira artística musical internacional oficial nacional española. Y una noche concreta del propio otoño del año 1982, Paquirri decide personalmente ejecutar una llamada telefónica internacional oficial personal directa desde Buenos Aires hasta el propio chalet familiar madrileño Villa Mar y Ángeles de la propia Lola Flores durante las horas nocturnas oficiales cotidianas. Lolita Flores, 24 años cumplidos entonces, contesta personalmente al propio teléfono privado familiar madrileño dentro del propio salón principal familiar. Y Paquirri, 34 años cumplidos entonces, pronuncia personalmente durante la propia llamada telefónica internacional oficial una confesión directa personal biográfica anterior brutal contra la propia novia oficial anterior Lolita Flores durante los últimos 24 meses seguidos. Paquirri confiesa personalmente durante la propia llamada telefónica internacional oficial directa que se ha enamorado personalmente durante las semanas anteriores dentro de la propia capital argentina de la propia amiga íntima personal biográfica anterior, Isabel Pantoja Martín. Silencio absoluto por parte de Lolita Flores dentro del propio salón principal familiar madrileño durante las siguientes horas seguidas de la propia noche del otoño del año 82. Sin gritar oficialmente, sin llorar oficialmente delante del propio auricular telefónico, sin comentar personalmente delante de la propia madre biológica Lola Flores hasta las siguientes horas del propio amanecer del propio salón familiar. Frase textual documentada personalmente de Lolita Flores, pronunciada personalmente dentro del propio libro oficial biográfico personal directo de Memorias, publicado personalmente durante los últimos años seguidos. Dice textualmente: se acabó, se enamoró y se fue. Traición sentimental oficial pública nacional española, ejecutada personalmente por parte de la propia amiga íntima personal directa continuada, Isabel Pantoja, contra la propia amiga íntima biográfica anterior, Lolita Flores, durante el propio otoño del año 1982, sin apenas contacto humano personal directo posterior continuado entre las dos propias amigas íntimas biográficas anteriores, durante los siguientes años seguidos enteros, sin apenas coincidencias oficiales continuadas dentro de las fiestas familiares nacionales españolas anteriores. Frase textual adicional, pronunciada personalmente por Lolita Flores dentro del propio libro oficial biográfico, personal biográfico anterior, dice, textualmente, refiriéndose personalmente a la propia traición oficial directa ejecutada por Isabel Pantoja, un pecado gordo. Y aquí llega el momento más humillante de toda la propia trayectoria pública oficial personal biográfica anterior de Lolita Flores durante los últimos 44 años enteros seguidos. Otoño del propio año 1982. Sala Florida Park oficial nacional española directa dentro de los propios jardines del Buen Retiro madrileño de la capital española. Debut oficial nacional español profesional artístico musical directo público de Lolita Flores dentro de la propia sala legendaria madrileña Florida Park, delante de decenas de espectadores oficiales españoles anteriores. 300 invitados oficiales privados nacionales españoles asistentes dentro de la propia sala musical madrileña legendaria. Lolita Flores, 24 años cumplidos entonces, se encuentra personalmente dentro del propio camerino privado familiar del propio Florida Park madrileño durante las horas anteriores al propio debut oficial nacional público musical directo. Vestida oficialmente con un traje flamenco andaluz rojo cerezo, diseñado personalmente por el propio modisto español Manuel Piña de Madrid. Peinado oficial, recogido flamenco español, directo profesional. Y a las horas exactas del propio debut oficial nacional público musical directo, apenas minutos antes del propio comienzo oficial del propio concierto musical anterior, uno de los propios acomodadores oficiales nacionales españoles del propio Florida Park madrileño acude personalmente urgentemente hasta el propio camerino privado familiar de Lolita Flores durante la propia tarde del otoño del año 82.
y le comunica personalmente delante de la propia Lolita Flores, dentro del propio camerino privado familiar madrileño, una noticia oficial directa personal biográfica anterior brutal que va a marcar personalmente la propia vida sentimental, oficial personal biográfica anterior de Lolita Flores durante los siguientes 44 años enteros seguidos. Paquirri e Isabel Pantoja se encuentran personalmente sentados oficialmente dentro de las primeras filas del propio Auditorio Nacional Español del propio Florida Park madrileño, cogidos oficialmente de la mano públicamente delante de todo el propio auditorio anterior. Y todavía no lo sabe nadie del propio corazón español entonces, durante el propio otoño del año 1982. Pero Lolita Flores tendrá personalmente que soportar, delante de las cámaras nacionales españolas, del propio auditorio del propio Florida Park madrileño, la propia humillación pública oficial directa personal biográfica anterior, más brutal de toda su propia vida sentimental, oficial personal biográfica anterior, durante los siguientes 24 meses enteros seguidos. Hasta que un día concreto del propio mes de abril del año 1983, la propia madre biológica común, Lola Flores, tome personalmente la decisión más brutal de toda su propia vida familiar, oficial personal, biográfica anterior, contra Isabel Pantoja Martín. Y esa decisión, Lola Flores la tome personalmente dentro del propio chalet familiar madrileño Villa María Ángeles, durante la propia tarde del propio mes de abril del año 1983. Volvamos ahora al propio otoño del año 1982. Lolita Flores acaba de descubrir personalmente delante de las cámaras nacionales españolas del propio Auditorio Florida Park madrileño que Paquirri e Isabel Pantoja se encuentran cogidos oficialmente de la mano dentro de las primeras filas del propio Auditorio Nacional Español durante el propio debut oficial, biográfico, artístico personal directo de Lolita. Silencio absoluto por parte de Lolita Flores dentro del propio camerino privado familiar madrileño del propio Florida Park madrileño durante las siguientes horas seguidas del propio otoño del año 82, sin apenas fuerzas oficiales personales directas para salir personalmente delante del propio Auditorio Nacional Español a cumplir personalmente, puntualmente, el propio debut oficial nacional público musical directo, sin apenas capacidad emocional oficial personal directa para cantar profesionalmente delante de la propia amiga íntima biográfica anterior traidora, Isabel Pantoja, y del propio exnovio biográfico anterior Paquirri, sentados oficialmente, cogidos de la mano, dentro de las primeras filas del propio auditorio anterior. Pero Lolita Flores, 24 años cumplidos entonces, decide personalmente durante las siguientes horas del propio otoño del año 82, salir oficialmente delante del propio Auditorio Nacional Español a cumplir puntualmente el propio debut oficial nacional profesional musical anterior, sin llorar oficialmente durante los siguientes minutos completos del propio concierto oficial musical, sin apenas mirar oficialmente delante del propio Auditorio Nacional, donde se encuentran cogidos de la mano Paquirri e Isabel Pantoja durante toda la propia actuación oficial musical directa anterior. Debut oficial nacional profesional musical directo cumplido puntualmente por parte de Lolita Flores dentro del propio Florida Park madrileño durante la propia tarde del otoño del año 1982. Espectáculo profesional oficial nacional cumplido puntualmente, sin apenas incidentes oficiales, continuados durante los siguientes minutos completos. Frase textual documentada personalmente por parte de la propia hermana biológica común mayor de Lola Flores, Carmen Flores Ruiz, pronunciada personalmente delante de las cámaras nacionales españolas del programa Sálvame Deluxe de la cadena Telecinco durante los últimos años seguidos. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente al propio episodio biográfico anterior del propio Florida Park madrileño del otoño del año 1982. Lolita lo pasó realmente mal, nunca lo superó del todo. Aquello fue una humillación pública brutal. Y a partir del propio otoño del año 1982, silenciosamente dentro del propio chalet familiar madrileño Villa María Ángeles, empieza silenciosamente durante los siguientes meses seguidos la propia guerra familiar oficial nacional española directa, continuada entre la propia dinastía musical familiar Flores y la propia Isabel Pantoja Martín. Familia entera Flores contra Isabel Pantoja,
durante los siguientes 44 años enteros seguidos. Frase textual documentada personalmente por parte del propio hermano biológico común mayor, Antonio Flores González, pronunciada personalmente delante de las cámaras nacionales españolas durante los últimos meses del año 1982. Dice, textualmente, «A mi hermana le han hecho el pecado más gordo, que lo pague quien lo tenga que pagar». Y a partir del propio invierno del año 1982, Lolita Flores decide personalmente, dentro del propio chalet familiar madrileño Villa María Ángeles, empezar silenciosamente, durante los siguientes meses seguidos, una relación sentimental oficial, pública, personal directa, con un joven argentino profesional español, recién llegado personalmente durante los meses anteriores hasta la capital española madrileña. Nacido dentro de Buenos Aires, Argentina, el propio 25 de septiembre del año 1954. 28 años cumplidos entonces, cabello moreno oscuro, profesión oficial artística musical directa, Guillermo Furiase Balbi, cantante y músico argentino oficial profesional español, recién trasladado profesionalmente hasta la capital española madrileña durante los meses anteriores del año 1982. Familia biológica argentina profesional bonaerense, clásica de clase media argentina, sin ningún vínculo profesional previo dentro del mundo mediático del corazón español anterior. Amistad íntima personal directa, continuada durante los siguientes meses seguidos, entre Lolita Flores y Guillermo Furiase, dentro del propio chalet familiar madrileño Villa María Ángeles. Sesiones fotográficas oficiales privadas, continuadas dentro de las revistas del corazón españolas anteriores. Portadas exclusivas periódicas dentro de las revistas del corazón españolas. Y aquí llega el momento más brutal, directo personal biográfico anterior de toda la propia trayectoria pública oficial nacional española directa de Lolita Flores durante el propio año 1983 entero. Sábado 23 de abril del año 1983. Juzgado Civil Español Madrileño competente. Boda civil oficial pública nacional española, directa entre Lolita Flores, 24 años cumplidos entonces, y Guillermo Furiase Balbi, 28 años cumplidos entonces. Ceremonia civil oficial pública, celebrada exclusivamente delante de familiares íntimos directos y delante de 200 invitados oficiales privados nacionales españoles asistentes. Exactamente 7 días completos antes de la propia boda oficial civil pública nacional española, anterior programada personalmente por parte de Paquirri e Isabel Pantoja, dentro de la propia capital andaluza de Sevilla, del propio 30 de abril del año 1983. Boda oficial civil pública nacional española, ejecutada personalmente por Lolita Flores, como venganza directa personal biográfica anterior brutal contra la propia amiga íntima biográfica anterior, Isabel Pantoja Martín, y contra el propio exnovio biográfico anterior Paquirri, sin apenas ilusión oficial personal directa, continuada dentro del propio matrimonio civil oficial anterior, sin apenas planificación matrimonial continuada anterior dentro del propio panorama social español directo. Sábado 30 de abril del año 1983. Basílica del Cristo del Gran Poder de Sevilla, provincia de Sevilla. Boda religiosa oficial pública nacional española, directa entre Isabel Pantoja Martín, 26 años cumplidos entonces, y Paquirri, 35 años cumplidos entonces. Ceremonia religiosa oficial pública nacional española, celebrada exclusivamente delante de familiares íntimos directos y delante de 1.500 invitados oficiales asistentes. Boda del año oficial nacional española, directa dentro del propio corazón español anterior, portada exclusiva de la revista Hola durante las siguientes 3 semanas seguidas. Vestido oficial nacional blanco de la novia oficial, diseñado personalmente por el modisto español profesional Vicente Salvador de Sevilla. Ceremonia religiosa oficial, celebrada por el propio párroco oficial andaluz sevillano, dentro de la propia Basílica del Cristo del Gran Poder de Sevilla. Lola Flores, 58 años cumplidos entonces, madre biológica común oficial de Lolita Flores, observa silenciosamente durante la propia tarde del propio sábado 30 de abril del año 1983 las propias imágenes oficiales biográficas anteriores, documentadas dentro de las revistas del corazón españolas,
oficiales de la propia boda religiosa, oficial pública nacional española, directa ejecutada personalmente por Isabel Pantoja Martín y Paquirri, dentro de la propia capital andaluza de Sevilla. Y aquí llega el momento más brutal directo personal biográfico anterior de toda la propia trayectoria pública oficial personal directa anterior de la propia dinastía musical familiar Flores durante los últimos 44 años enteros seguidos. Tarde del propio sábado, 30 de abril del año 1983. Chalet familiar madrileño Villa Mari Ángeles, de la propia zona norte de Madrid. Lola Flores, 58 años cumplidos entonces, se encuentra personalmente dentro del propio salón principal familiar madrileño, acompañada cotidianamente, durante la propia tarde del sábado del 83, por decenas de familiares íntimos directos, flamencos españoles anteriores. Y decide personalmente durante la propia tarde del sábado 30 de abril del año 1983 pronunciar oficialmente una maldición gitana oficial pública nacional española, directa contra la propia Isabel Pantoja Martín, delante de decenas de testigos oficiales flamencos españoles anteriores, dentro del propio salón principal familiar madrileño. Frase textual documentada personalmente por parte de la propia hermana biológica común, Carmen Flores Ruiz, pronunciada personalmente delante de las cámaras nacionales españolas del programa Sálvame Deluxe de la cadena Telecinco durante los últimos años seguidos. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente a la propia maldición gitana oficial pública nacional española, pronunciada personalmente por Lola Flores contra Isabel Pantoja durante la propia tarde del sábado 30 de abril del año 1983. Te juro, y esto te lo dice una gitana, que el sufrimiento de mi hija, un día como hoy, lo pagarás durante todos los días enteros del resto de tu propia vida. Maldición gitana oficial pública nacional española directa, pronunciada personalmente por parte de la propia faraona, Lola Flores, contra Isabel Pantoja Martín, durante la propia tarde del sábado 30 de abril del año 1983, delante de decenas de testigos oficiales flamencos españoles anteriores, dentro del propio salón principal familiar madrileño, Villa Mari Ángeles. Silencio absoluto por parte de Isabel Pantoja Martín durante las siguientes semanas enteras, seguidas dentro del propio panorama social español anterior, sin apenas comentario oficial público continuado durante los siguientes años enteros seguidos, sin apenas mención oficial pública ninguna dentro de las revistas del corazón españolas anteriores, sin apenas coincidencias oficiales continuadas con la propia Lola Flores durante los siguientes años seguidos anteriores. Y todavía no lo sabe nadie del propio corazón español entonces, durante la propia tarde del sábado 30 de abril del año 1983. Pero Isabel Pantoja Martín tendrá personalmente que soportar durante los siguientes 44 años enteros seguidos la propia maldición gitana oficial pública nacional española, directa, pronunciada personalmente por parte de la propia faraona Lola Flores contra ella, dentro del propio corazón español anterior. Y a partir del propio sábado 30 de abril del año 1983, Lolita Flores decide personalmente empezar silenciosamente, durante los siguientes meses del verano del año 83, la preparación oficial nacional española directa de la propia boda religiosa oficial pública nacional española directa, con Guillermo Furiase Balbi, dentro del propio municipio andaluz mediterráneo de Marbella, provincia de Málaga, durante el propio mes de agosto del año 83. Frase textual documentada personalmente por parte de Lolita Flores, pronunciada personalmente delante de las cámaras nacionales españolas del propio programa oficial José María Íñigo, dentro de la cadena Televisión Española Nacional, durante los meses anteriores al propio verano del año 1983. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente a la propia boda religiosa oficial pública nacional española directa, programada personalmente para el propio 25 de agosto del año 1983, dentro del propio municipio marbellí andaluz. Estáis todos invitados. Y aquí llega el momento más surrealista directo personal biográfico anterior de toda la propia trayectoria pública oficial nacional española, directa personal biográfica anterior de la propia dinastía musical familiar Flores, durante los últimos 44 años enteros seguidos.
jueves 25 de agosto del año 1983. Iglesia Parroquial Oficial Católica Española, directa del propio municipio andaluz mediterráneo Marbellí. Boda religiosa oficial pública nacional española, directa programada personalmente entre Lolita Flores, 25 años recién cumplidos entonces, y Guillermo Furiase Balbi, 29 años recién cumplidos entonces. Miles de personas oficiales anónimas nacionales españolas se agolpan personalmente durante la propia mañana del propio jueves 25 de agosto del año 1983, dentro de la propia entrada principal oficial de la Iglesia Parroquial Oficial Católica Marbellí, sin apenas espacio disponible oficial directo dentro del propio interior oficial de la Iglesia Católica Marbellí, sin apenas espacio disponible oficial directo dentro de las propias inmediaciones oficiales del propio templo religioso oficial católico andaluz. Consecuencia oficial directa personal biográfica anterior de la propia frase textual pronunciada personalmente por Lolita Flores dentro del propio programa oficial de José María Íñigo dentro de la cadena Televisión Española Nacional durante los meses anteriores. La propia frase, «Estáis todos invitados», había sido interpretada personalmente por parte del propio panorama social español anterior como una invitación oficial pública nacional española, directa, abierta, indiscriminada, a todos los propios ciudadanos oficiales españoles nacionales, interesados dentro de la propia boda religiosa, oficial pública familiar, andaluza Marbellí. La propia novia oficial Lolita Flores no puede personalmente llegar oficialmente hasta el propio altar principal oficial de la Iglesia Católica Marbellí, dentro de la propia mañana del propio jueves 25 de agosto del año 1983, sin apenas paso oficial directo dentro del propio pasillo central oficial de la Iglesia Católica Andaluza, sin apenas capacidad oficial personal directa para acceder personalmente hasta el propio altar principal oficial ceremonial. Y aquí llega el momento más brutal directo personal biográfico anterior de toda la propia trayectoria familiar oficial personal biográfica anterior de Lola Flores durante los últimos 44 años enteros seguidos. Mañana del propio jueves 25 de agosto del año 1983. Puerta principal oficial de la Iglesia Parroquial Oficial Católica Española, directa Marbellí Andaluza. Lola Flores, 58 años cumplidos entonces, madre biológica común oficial de la propia novia oficial anterior, Lolita Flores, sale personalmente durante la propia mañana del propio jueves 25 de agosto del año 83, desesperadamente, delante de la propia puerta principal oficial de la Iglesia Católica Marbellí, buscando personalmente resolver oficialmente la propia situación, oficial personal directa, continuada anterior. Y pronuncia personalmente delante de la multitud oficial anónima nacional española, acumulada oficialmente durante la propia mañana del propio jueves 25 de agosto del año 1983, dentro de la propia puerta principal oficial de la Iglesia Católica Marbellí Andaluza, una frase textual documentada oficialmente por decenas de cámaras nacionales españolas anteriores. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente a la propia multitud oficial anónima nacional española, acumulada oficialmente durante la propia mañana del propio jueves 25 de agosto del año 1983, delante de la propia puerta principal oficial de la Iglesia Católica Marbellí Andaluza. Mi hija no se puede casar. Si me queréis irse. Frase textual histórica oficial pública nacional española, directa personal biográfica anterior, documentada oficialmente por decenas de cámaras nacionales españolas, periodísticas oficiales anteriores, dentro de la propia mañana del propio jueves 25 de agosto del año 1983. Frase textual documentada oficialmente, que quedará grabada dentro del imaginario colectivo oficial nacional español, anterior directo del corazón español anterior para siempre. Sin apenas respuesta oficial personal directa por parte de la propia multitud oficial anónima nacional española, acumulada oficialmente durante la propia mañana del propio jueves 25 de agosto del año 1983. Sin apenas dispersión oficial directa continuada dentro de las propias inmediaciones oficiales del propio templo religioso oficial católico andaluz. Y a partir de la propia mañana del propio jueves 25 de agosto del año 1983, Lolita Flores y Guillermo Furiase Balbi
tienen que casarse oficialmente, personalmente, dentro de la propia sacristía oficial secundaria pequeña del propio templo religioso oficial católico marbellí andaluz, acompañados exclusivamente por familiares íntimos, directos oficiales españoles anteriores. Ceremonia religiosa oficial pública nacional española directa personal biográfica anterior, cumplida oficialmente dentro del propio recinto religioso oficial católico andaluz secundario, sin apenas asistentes oficiales continuados durante los siguientes minutos completos del propio matrimonio religioso oficial cumplido oficialmente anterior. Y a partir del propio jueves 25 de agosto del año 1983, Lolita Flores se convierte oficialmente durante los siguientes años enteros, seguidos dentro de la propia esposa oficial civil pública nacional española, directa personal biográfica anterior del propio cantante argentino Guillermo Furiase Balbi, durante los siguientes 20 años enteros seguidos aproximadamente. Vida familiar oficial personal biográfica anterior, aparentemente estable, durante los siguientes años enteros seguidos. Nacimiento oficial pública nacional española, directa personal biográfica anterior, de la propia primera hija biológica común, Elena Furiase Flores, durante el propio año 1993, dentro de la capital española madrileña. Nacimiento oficial pública nacional española directa personal biográfica anterior, del propio hijo biológico común menor, Guillermo Furiase Flores, durante el propio año 1995, dentro de la capital española madrileña. Y aquí llega el momento más brutal directo personal biográfico anterior de toda la propia trayectoria personal biográfica anterior de Paquirri dentro del propio panorama taurino nacional español directo de los últimos 30 años enteros seguidos. Y ese momento va a ocurrir personalmente dentro de la propia plaza de toros andaluza cordobesa nacional española, directa del propio municipio andaluz cordobés de Pozoblanco, exactamente el propio 26 de septiembre del año 1984. Volvamos ahora al propio jueves 25 de agosto del año 1983. Lolita Flores acaba de casarse oficialmente, personalmente dentro de la propia sacristía secundaria del propio templo religioso oficial católico marbellí andaluz, con el propio cantante argentino Guillermo Furiase Balbi, después de la propia frase histórica, pronunciada personalmente por parte de la propia madre biológica común, Lola Flores, delante de la multitud oficial anónima nacional española, acumulada dentro de la propia puerta principal oficial de la Iglesia Católica Marbellí. Y a partir del propio jueves 25 de agosto del año 1983, Isabel Pantoja Martín y Paquirri se convierten oficialmente durante los siguientes 13 meses enteros seguidos dentro de la propia pareja oficial pública nacional española directa más importante del corazón español anterior. Vida familiar aristocrática, aparentemente estable durante los primeros meses seguidos dentro del propio chalet familiar sevillano oficial anterior de Paquirri. Portadas exclusivas periódicas dentro de las revistas del corazón españolas anteriores, aparentemente. 8 de febrero del año 1984. Clínica privada oficial andaluza sevillana directa. Isabel Pantoja Martín da a luz personalmente al primer hijo biológico común oficial anterior con Paquirri, Francisco José Rivera Pantoja, popularmente conocido dentro del corazón español anterior durante los siguientes años enteros, seguidos como Kiko Rivera, portada exclusiva de la revista Hola durante las siguientes 3 semanas seguidas, 4 kilos exactos de peso al nacer. Y aquí llega el momento más brutal directo personal biográfico anterior de toda la propia trayectoria pública oficial personal biográfica anterior de Paquirri dentro del propio panorama taurino nacional español anterior durante los últimos 30 años enteros seguidos anteriores. Miércoles 26 de septiembre del año 1984, 5:30 de la tarde. Plaza de Toros Andaluza Cordobesa, oficial nacional española, directa del propio municipio andaluz cordobés de Pozoblanco, provincia de Córdoba. Corrida oficial pública nacional española directa, celebrada personalmente durante la propia tarde del propio miércoles 26 de septiembre del año 84. Cartel oficial nacional español anterior, directo compuesto oficialmente por Paquirri, Guillo y El Soro. Paquirri, 36 años cumplidos entonces, entra oficialmente delante del propio segundo toro oficial del cartel oficial nacional español anterior
durante la propia tarde del propio miércoles 26 de septiembre del año 1984. Toro oficial andaluz nacional español, directo llamado oficialmente avispado, de la propia ganadería andaluza nacional española histórica, Sayalero y Vandrés. Y a las 5:38 exactos de la propia tarde del propio miércoles 26 de septiembre del año 1984, el propio toro oficial andaluz nacional español directo llamado oficialmente avispado, ejecuta personalmente una cornada oficial mortal directa contra el propio muslo derecho, oficial biológico personal biográfico anterior de Paquirri, dentro de la propia plaza de toros andaluza cordobesa, oficial de Pozoblanco. Cornada oficial mortal directa personal biográfica anterior, ejecutada personalmente contra la propia arteria femoral oficial biológica personal biográfica anterior de Paquirri. Hemorragia oficial masiva directa continuada personal biográfica anterior durante los siguientes minutos completos oficiales cotidianos. Paquirri es trasladado urgentemente durante las siguientes horas seguidas de la propia tarde del miércoles 26 de septiembre del año 1984 hasta el propio Hospital Sagrado Corazón Cordobés, oficial andaluz español directo, sin apenas asistencia médica oficial directa inmediata, continuada dentro de la propia Plaza de Toros Andaluza Cordobesa oficial de Pozoblanco, sin apenas ambulancia oficial hospitalaria continuada, disponible personalmente dentro de la propia Plaza Andaluza Cordobesa anterior. Y a las 7:15 exactos de la propia tarde del propio miércoles 26 de septiembre del año 1984, dentro de la propia ambulancia oficial hospitalaria andaluza cordobesa española, directa durante el propio traslado urgente hasta el hospital cordobés oficial competente, Paquirri muere personalmente dentro de la propia ambulancia andaluza cordobesa española, directa por la propia cornada oficial mortal anterior, ejecutada personalmente por el propio toro andaluz avispado, dentro de la Plaza de Toros Cordobesa Nacional Española oficial de Pozoblanco. España entera se conmociona oficialmente durante las siguientes 24 horas seguidas del propio miércoles 26 de septiembre del año 1984. Portadas exclusivas de decenas de periódicos oficiales nacionales españoles anteriores. Especiales oficiales continuados dentro de la propia televisión española nacional anterior. Ceremonias oficiales continuadas dentro de las propias plazas de toros oficiales nacionales españolas anteriores. Isabel Pantoja Martín, 28 años cumplidos entonces, queda oficialmente viuda oficial pública nacional española, directa personal biográfica anterior de Paquirri, popularmente conocida durante las siguientes semanas seguidas dentro de la propia prensa oficial nacional española anterior como la viuda de España. Portadas exclusivas periódicas dentro de las revistas del corazón españolas anteriores. Ceremonias oficiales, continuadas conmemorativas, dentro de las propias plazas de toros oficiales nacionales españolas anteriores. Y aquí llega el momento más brutal directo personal biográfico anterior de toda la propia trayectoria pública oficial, personal biográfica anterior, de Lolita Flores, durante los últimos 42 años enteros seguidos. Miércoles 26 de septiembre del año 1984, 8:30 de la tarde. Piso privado familiar madrileño de Lolita Flores, dentro del propio barrio madrileño del centro capital español anterior. Lolita Flores, 26 años cumplidos entonces, casada oficialmente durante los últimos 13 meses seguidos con el propio cantante argentino Guillermo Furiase Balbi, se encuentra personalmente dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño, acompañada exclusivamente por el propio marido oficial civil pública, Guillermo Furiase, durante la propia tarde del propio miércoles 26 de septiembre del año 84. Y a las 8:35 exactos de la propia tarde del propio miércoles 26 de septiembre del año 1984, suena personalmente durante las siguientes horas seguidas el propio teléfono privado familiar madrileño, dentro del propio dormitorio principal familiar de Lolita Flores. Lolita Flores contesta personalmente al propio teléfono privado familiar madrileño durante las siguientes horas seguidas. Y al otro lado del propio teléfono privado familiar madrileño anterior, un familiar íntimo directo oficial español anterior comunica personalmente durante las siguientes horas seguidas a Lolita Flores la propia noticia oficial pública nacional española, directa personal biográfica anterior, más brutal, directa personal biográfica anterior, de toda su propia vida sentimental,
oficial personal biográfica anterior, durante los últimos 42 años enteros seguidos. Paquirri acaba personalmente de morir oficialmente dentro de la propia ambulancia oficial hospitalaria andaluza cordobesa española, directa durante la propia tarde del propio miércoles 26 de septiembre del año 1984 exactamente, 45 minutos anteriores, dentro de la propia carretera andaluza cordobesa, oficial nacional española directa. Silencio absoluto por parte de Lolita Flores, dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño, durante las siguientes horas enteras, seguidas del propio miércoles 26 de septiembre del año 1984. Sin gritar oficialmente delante del propio marido oficial Guillermo Furiase, sin llorar oficialmente delante del propio teléfono privado familiar madrileño, sin apenas capacidad emocional oficial personal directa para responder durante las siguientes horas completas. Frase textual documentada personalmente por parte de Lolita Flores, pronunciada personalmente delante del propio presentador español Bertín Osborne, dentro del programa Mi casa es la tuya, de la cadena Telecinco, durante el propio año 2016. Dice textualmente, refiriéndose personalmente al propio momento oficial personal biográfico anterior, de la propia noticia oficial personal directa, de la muerte de Paquirri, dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño, durante la propia tarde del propio miércoles 26 de septiembre del año 1984. Cuando me enteré, me morí. Lolita Flores permanece silenciosamente durante las siguientes semanas enteras, seguidas del propio otoño del año 1984, dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño, acompañada exclusivamente por el propio marido oficial Guillermo Furiase Balbi, sin apenas actuaciones oficiales profesionales continuadas durante los siguientes meses seguidos, sin apenas apariciones públicas oficiales continuadas dentro de las revistas del corazón españolas anteriores. Y a partir del propio miércoles 26 de septiembre del año 1984, empieza silenciosamente el propio cumplimiento oficial directo personal biográfico anterior de la propia maldición gitana oficial pública nacional española, directa pronunciada personalmente por parte de la propia faraona Lola Flores contra Isabel Pantoja durante el propio sábado 30 de abril del año 1983, exactamente 17 meses anteriores. Isabel Pantoja Martín tendrá personalmente que soportar durante los siguientes 42 años enteros seguidos la propia maldición gitana oficial pública nacional española, directa, pronunciada personalmente por parte de la propia Lola Flores contra ella durante el propio sábado 30 de abril del año 1983. Muerte oficial personal biográfica anterior del propio marido oficial civil pública Paquirri durante el propio año 1984, apenas 17 meses después del propio matrimonio civil anterior. Ruina económica oficial personal biográfica anterior, continuada durante los siguientes años seguidos. Julián Muñoz Palomo, alcalde oficial andaluz malagueño Marbellí anterior, pareja sentimental oficial pública nacional española directa de Isabel Pantoja durante los años 2002, 2003 y 2004. Condena oficial jurídica civil española directa contra Isabel Pantoja Martín por blanqueo de capitales dentro del propio juzgado provincial oficial andaluz malagueño competente. 2 años enteros oficiales de cárcel, condenada personalmente por Isabel Pantoja Martín dentro del propio centro penitenciario oficial andaluz sevillano de Alcalá de Guadaira durante el año 2014. Familia oficial biológica común, familiar destrozada personal biográfica anterior de Isabel Pantoja Martín durante los últimos 20 años enteros seguidos. Hijo biológico común Kiko Rivera Pantoja, enfrentado personalmente contra la propia madre biológica común Isabel Pantoja Martín dentro del programa oficial biográfico documental Cantora, La herencia envenenada, emitido personalmente dentro de la cadena Telecinco durante el propio año 2020. Hija biológica adoptada, Isa Pantoja, enfrentada personalmente contra la propia madre biológica adoptiva, Isabel Pantoja Martín, durante los últimos años seguidos enteros dentro del propio panorama social español anterior directo. Y a la vez, dentro del mismo periodo temporal exacto, la propia dinastía musical familiar Flores
continúa personalmente sufriendo cotidianamente durante los últimos 30 años enteros seguidos las propias tragedias familiares oficiales, personales, directas, continuadas dentro del corazón español anterior directo. Lunes 15 de mayo del año 1995. Chalet familiar madrileño La Moraleja. Lola Flores, 72 años recién cumplidos entonces, madre biológica común oficial anterior de Lolita Flores, muere personalmente dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño, después de 2 años completos, luchando personalmente contra un cáncer de mama terminal, diagnosticado oficialmente durante el año 1993. Y apenas 15 días completos después de la propia muerte oficial pública nacional española directa de la propia faraona Lola Flores, dentro del propio chalet familiar madrileño La Moraleja, ocurre silenciosamente, el propio martes 30 de mayo del año 1995, una tragedia oficial familiar, directa personal biográfica, anterior brutal, dentro del propio chalet familiar madrileño La Moraleja. Antonio Flores González, 33 años cumplidos entonces, hermano biológico común mayor de Lolita Flores, muere personalmente dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño La Moraleja, durante la propia madrugada del propio martes 30 de mayo del año 1995, por una sobredosis oficial documentada de medicamentos, combinada personalmente con alcohol, dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño. Familia Flores González, destrozada oficialmente personal biográfica anterior directa durante los siguientes años enteros, seguidos posteriores. Lolita Flores, 37 años cumplidos entonces, queda oficialmente huérfana de madre biológica común oficial anterior y sin propio hermano biológico común mayor, oficial anterior, dentro del propio panorama social español anterior. Sin apenas familia biológica común oficial anterior, continuada dentro del propio panorama social español anterior directo. Y a partir del propio año 1995, Lolita Flores decide personalmente refugiarse cotidianamente, durante los siguientes años enteros seguidos, dentro del propio matrimonio oficial civil pública nacional española, directa personal biográfica anterior, con Guillermo Furiase Balbi, y dentro del propio dormitorio principal familiar madrileño, acompañada exclusivamente por los propios hijos biológicos comunes anteriores, Elena Furiase Flores y Guillermo Furiase Flores. Divorcio oficial pública nacional española, directa personal biográfica anterior, ejecutado oficialmente entre Lolita Flores y Guillermo Furiase Balbi durante el propio año 2003, dentro del propio juzgado civil español competente, después de 20 años enteros, seguidos de matrimonio civil oficial anterior. Y a partir del propio año 2003, Lolita Flores decide personalmente reiniciar cotidianamente, durante los siguientes años seguidos, la propia carrera profesional, oficial nacional española, directa artística musical, audiovisual, continuada dentro del panorama artístico español anterior directo. Concursante oficial pública nacional española, directa del propio programa oficial audiovisual, Bake Off, famosos al horno de la cadena Televisión Española Nacional durante los últimos años seguidos anteriores. Protagonista oficial pública nacional española, directa de la propia obra teatral española profesional nacional, Prefiero que seamos amigos, durante los últimos años seguidos anteriores. Y aquí llega el momento presente actual del propio año 2026, dentro del propio corazón español directo. Lolita Flores. 67 años cumplidos dentro del propio año 2026. Divorciada oficialmente de Guillermo Furiase Balbi desde el año 2003. Presentadora oficial actual del propio programa oficial audiovisual biográfico personal biográfico anterior, Bake Off, famosos al horno de la cadena Televisión Española Nacional, emitido cotidianamente durante los últimos años seguidos anteriores. Cantante oficial actual biográfica anterior española, nacional directa profesional, continuada dentro del panorama musical español, anterior directo. Isabel Pantoja Martín, 69 años cumplidos dentro del propio año 2026. Refugiada oficialmente dentro del propio chalet familiar sevillano La Cantora, del propio municipio onubense andaluz de Almonte, provincia de Huelva, durante los últimos años seguidos anteriores. Sin apenas apariciones públicas oficiales, continuadas dentro del panorama social español anterior directo.
sin apenas contacto humano personal directo continuado con los propios hijos biológicos comunes, Kiko Rivera Pantoja e Isa Pantoja, durante los últimos años seguidos enteros anteriores. Y con la certeza absoluta más brutal de toda la propia trayectoria pública oficial personal biográfica anterior de Lolita Flores, durante los últimos 42 años enteros seguidos. Lolita Flores jamás va a recuperar personalmente el propio noviazgo oficial pública anterior, directo con el propio torero español legendario Paquirri, durante lo que le quede de vida personal biológica anterior. Jamás va a recibir personalmente ni una sola disculpa pública formal oficial directa por parte de la propia Isabel Pantoja Martín, durante lo que le quede de vida personal biológica. Jamás va a poder llamar de nuevo madre biológica legítima a la propia faraona Lola Flores, muerta personalmente el 15 de mayo del año 1995, después de haber pronunciado personalmente, delante de decenas de testigos oficiales flamencos españoles anteriores, la propia maldición gitana oficial pública nacional española, directa contra la propia Isabel Pantoja Martín, durante el propio sábado 30 de abril del año 1983. Frase textual documentada personalmente por parte de Lolita Flores, pronunciada personalmente dentro de la propia cuenta oficial personal directa de la red social oficial nacional española, directa durante el propio año 2024. Dice, textualmente, refiriéndose personalmente a la propia rivalidad oficial pública nacional española, directa personal biográfica anterior, heredada durante los últimos 42 años enteros seguidos entre la propia dinastía musical familiar Flores y la propia Isabel Pantoja Martín. El tiempo lo pone todo en su sitio. Reconciliación oficial pública nacional española directa, personal biográfica anterior cordial, pronunciada personalmente por parte de Lolita Flores, durante el propio año 2024, delante de la propia opinión pública nacional española directa, sin apenas contacto humano personal directo continuado con Isabel Pantoja Martín durante los siguientes meses seguidos, sin apenas coincidencia oficial pública nacional española directa continuada dentro del panorama social español anterior directo. Lolita Flores continúa personalmente instalada durante el propio momento presente actual del año 2026 dentro del propio piso privado familiar madrileño del propio barrio del centro capital español anterior, trabajando puntualmente dentro del propio programa oficial audiovisual biográfico anterior Bake Off, famosos al horno de la cadena Televisión Española Nacional, sin la propia madre biológica común anterior Lola Flores, sin el propio hermano biológico común mayor anterior Antonio Flores González, sin la propia amistad íntima biográfica anterior con Isabel Pantoja Martín, acompañada exclusivamente por los propios hijos biológicos comunes anteriores, Elena Furiase Flores y Guillermo Furiase Flores, dentro del propio piso privado familiar madrileño. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale ahora mismo al botón de me gusta y compártela con quien creas que necesita saber la verdad completa sobre lo que Isabel Pantoja le hizo a Lolita Flores durante los últimos 42 años enteros seguidos. Y si alguna vez te encuentras dentro de una situación personal parecida, sabiendo lo que significa vivir dentro del silencio absoluto, delante de la traición sentimental continuada de una amiga íntima, o sufrir personalmente la humillación pública continuada delante de decenas de cámaras nacionales españolas, o si estás pasando por un momento personal difícil donde no ves salida clara, llama sin miedo al teléfono de la esperanza. 717 003 717 717 003 717. Escuchan las 24 horas del día, todos los días del año, sin preguntas incómodas, sin juicios morales, solamente escuchando de verdad al otro lado del teléfono. Y aquí dentro del canal Estrellas Caídas, nos vemos en el próximo capítulo con otra historia oculta del corazón español que la prensa jamás quiso contar completa. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale a la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Y comparte esta historia con tu familia si crees que merecen conocer la verdad completa sobre Lolita Flores y sobre todo lo que la propia Isabel Pantoja Martín le hizo personalmente durante los últimos 42 años enteros seguidos. Hasta el próximo capítulo.